Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Esta semana en las listas Billboard Global 200, Seven se ubicó en el puesto 135 y en la lista Billboard Global excluyendo a Estados Unidos en el número 77. Y en Spotify Global 7, subió 2 puestos y se ubicó en el número 84 y en la lista de mejores artistas diarios globales, Jungkook se ubica en el puesto 179. Es importante que sigas haciendo stream por Seven en las diferentes plataformas y escucha todas las versiones de Seven. Todo suma para que Jungkook permanezca en las listas Billboard de cada semana. Jungkook superó los 800 millones de reproducciones en Spotify en 2025, convirtiéndose en el primer solista de K-pop en alcanzar esto en 3 años consecutivos. Felicitaciones, Jungkook. Jungkook había comenzado a seguir en Instagram una página de entretenimiento coreano, como memes, K-dramas y noticias. Al ver esto, la página se puso feliz y dedicó una de varias publicaciones. La primera escribieron: el dueño de esta cuenta es fan de Jungkook, pero no es amigo de él. Creo que presionó el botón accidentalmente. Es un honor. Así han publicado varias cosas más de Jungkook. Pero Jungkook ya los dejó de seguir, efectivamente, se equivocó. Salió esta foto y video de Bam. Está hermoso, falta poco para que se reúna con su papá definitivamente. Standing Next to You ha superado los 380 millones de reproducciones en YouTube Music. Felicitaciones, Jungkook. En las listas Billboard de esta semana, Muse se mantiene en el puesto número 8 del Billboard World Albums Chart esta semana. Muse es el primer y único álbum en solitario de K-pop que pasa 41 semanas en el top 10 de la lista. Felicitaciones, Jimin. En la lista Billboard Global 200, Who se ubicó en el número 79, y en los Billboard excluyendo a Estados Unidos número 49. Who, en Spotify Japón número 9, Spotify Brasil número 169, Spotify Filipinas número 169, Spotify Venezuela número 5, Spotify Chile número 1, Spotify Argentina número 165, Spotify Estados Unidos número 55, Spotify Corea del Sur número 1 y Spotify Global subió un puesto y se ubica en el número 17. En los mejores artistas diarios globales, Jimin ocupa el puesto número 197. Con más fuerzas que nunca a reproducir Who en todas sus versiones y apoyemos a Jimin para que siga presente en los Billboard cada semana. El periódico Asia Economic, en un artículo que cubre la moda de aeropuerto de las K-Stars y su efectividad publicitaria, habló del efecto Jimin. Y mencionó cuando Jimin caminó por el aeropuerto con este bolso, rápidamente se agotó y Dior alcanzó un récord de ventas y ganó 1 billón de wons solo en Corea. Este hecho, el periódico financiero lo denominó efecto Jimin. Totalmente de acuerdo, el efecto Jimin no solo se remite a sus accesorios o ropas, también a él como artista. Jimin es una superestrella. Jimin agotó las entradas de su exhibición, The Truth Untold, antes de la inauguración oficial. La productora, por petición de los fans, tuvo que abrir nuevamente la disponibilidad de entradas. Compra la tuya hasta el 15 de mayo, tiene un 15% de descuento y un pequeño obsequio. No te quedes sin tu entrada antes que se agote. En Corea, fue el Día del Padre. Jimin le envió al suyo estas hermosas flores acompañado de este tierno mensaje: querido papá, solo tu presencia es un gran apoyo para mí, así que te agradezco de corazón. Cuida bien tu salud.
Siempre te amo. Tu hijo Jimin. Qué lindo mensaje. Jimin es tan buen hijo, además que siempre ha contado con el apoyo incondicional de su papá y toda su familia. La colaboración de Jimin y Jungkook con Loud ha sido certificada oro por la RIAA por vender 500.000 unidades en Estados Unidos. Felicitaciones a Loud y nuestro querido Jikook. Vota en estas aplicaciones por Jimin y Jungkook en los Seoul Music Awards. El sábado 10 se cierra la segunda ronda. Apoyemos a ambos. Vota por Jimin en los American Music Awards, 25 veces por la web y 25 veces en Instagram con el hashtag #KPopJimin. Es muy importante votar diariamente. Algunas ARMYs activaron nuevamente la campaña de odio a las personas que votamos por Jimin para que él no gane. Demostremos con perseverancia y energía positiva el amor por Jimin, votando todos los días para que ese premio sea de él. Vota por Jimin en los Shining Awards, como mejor bailarín de K-pop 2025. Va en primer lugar, pero no nos confiemos, vota cada una hora. La votación se cierra el 31 de mayo. Vota en los AICAN por la canción solista de K-pop de todos los tiempos. Jimin con Mad Crazy va segundo y Jungkook con Seven va en primer lugar. Continuemos así, votemos por ambos para que uno de los dos se lleve el triunfo. Vota en el solista del año 2025, estamos en cuartos de final, Jungkook y Jimin volvieron a estar primeros. Votemos cada 5 minutos por ambos, se cierra en 8 días. Diario Militar Jikook. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa de empanadillas de agua, tiras de abadejos sazonadas con gochujang, huevos revueltos con tocino, kimchi y leche. Almorzaron. Arroz, sopa de algas con carne de res, estofado de costillas de cerdo, tofu a la plancha con salsa sazonada, kimchi de hojas frescas de mostaza y jugo de naranja. Cenaron. Arroz, buda y jjigae, pollo estofado, ensalada de gelatina de frijol verde con alga en polvo y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 7 grados Celsius, mayormente despejado. En la tarde, 18 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 21 grados Celsius, mayormente despejado. Ya están apareciendo en Corea los autobuses con mensajes por la baja del servicio militar de Jimin. Este bus dice, te extrañé todos los días, felicidades por tu baja. Solo el 6%. Eso queda para que Jimin y Jungkook terminen su servicio militar, la nada misma. Acá estamos esperándolos con todo nuestro cariño. ¿Sabías que? Sabemos que las exvecinas y ahora se suman algunas ARMYs, que no superan la mordida o chupón de Jimin a Jungkook y escriben: el incidente de la marca de Jikook fue, en realidad, simplemente Jungkook teniendo sexo la noche anterior y usando a Jimin para ocultarlo. ¿Por qué Jimin se prestaría para ocultarlo? Cuando era más fácil tapar con maquillaje la mordida y nadie se hubiera enterado. Pasa lo mismo con las exvecinas que apuestan que esa mordida la hizo Tae. ¿Por qué? Esa teoría absurda que se inventaron de tapar una relación gay con otra relación gay, como dicen ellas. ¿Qué sentido tiene eso? Si las exvecinas y algunas ARMYs admitieran la realidad, se terminaría el ship que nunca existió. Lo que molesta de esto es que llamen mentirosos a los chicos. ¿Por qué inventar una historia así? No tiene ningún sentido, era más fácil ocultar esa mordida pero no. Jungkook la lució con orgullo ese día y contaba la historia con una sonrisa, mientras veía a Jimin ensayar Filter. Esa mordida dice mucho y deja por descartado la relación fraternal que muchas quieren imponer, por eso inventan que no la hizo Jimin. Pero esa marca tiene nombre y apellido. Park Jimin. Ahora ya lo sabes. ¿Recuerdan el crucigrama de Jimin para Muse? Lo teníamos que resolver y muchos pensaron que la comida favorita más reciente de Jimin era tteokbokki y quedaban 4 casillas. Muchas bromearon, pusieron baijeke, o sea, hecha por Jungkook. Cuando se dieron a conocer las respuestas correctas, el fandom Jikook se puso feliz.
Dato curioso, en agosto de 2024, 2 meses del crucigrama, después BT21, sacó un chimi de tteokbokki, qué tierno. El tteokbokki es pasta de arroz, pastel de pescado, cebolla, ajo, colchina, zanahoria y cebollín. Cuando salió la respuesta, pensamos de inmediato cuando Jungkook fue a cocinar al departamento de Jimin. En Connecticut, el primer día asó carne y preparó la cena. Después le cocinaría carbonara a Jimin. Nos enteraríamos en el detrás de cámaras en Jeju, que Jimin se quedó a dormir en el departamento de Jungkook y no solo eso, Jungkook también le cocinó, esa vez makkusu, y el último día en Jeju, preparó una comida que pensó que a Jimin le gustaría cuando estaba de gira en Estados Unidos. 지민이 형이 진짜 좋았거든. 아, 나도 Ahí cocinó mientras Jimin tomaba una siesta. Y en Sapporo, Jimin iba a cocinar, pero Jungkook le quiso preparar la comida y mientras lo hacía, lo hizo reír. Mi teoría, creo que Jungkook siempre le cocina a Jimin y cuando viajaba, Jungkook publicaba sus recetas para llamar la atención de Jimin y si lo conseguía. Ahora en el ejército Jungkook ha cocinado para Jimin durante casi 18 meses, al parecer hasta sopa de algas le hizo para su cumpleaños. Jimin y el privilegio de probar la comida de Jungkook y Jungkook siempre le cocina con mucho amor. Día 33. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.